quiero que avancemos sobre algunos aspectos que hacen, por supuesto, a la inteligencia emocional, a la gestión de las emociones, para que podamos comprender de qué manera se va estructurando esto dentro del sujeto y cómo, a partir de esta estructura, de la gestión de las emociones, a partir de este conocimiento, de este autoconocimiento, de los procesos que nos atraviesan, vamos siendo también mucho más efectivos a la hora de llevar adelante la cotidianidad, en cada uno de los ámbitos en los que nos desarrollamos, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito social, ¿no? Para ello, voy a compartir, compartir pantalla con ustedes para que comencemos a ver entonces estos aspectos que recién les mencionaba, ¿no? En primer lugar, ahí estamos, muy bien. Cuando hablamos de emociones, por supuesto, un poco esto de repaso de lo que ya venimos viendo, hablamos de miedos, hablamos de tristezas, hablamos de necesidades, hablamos de creencias, ¿no? Las emociones tienen que ver con todos estos aspectos, también tienen que ver con la identidad de cada uno de nosotros, tienen que ver con los valores, y por supuesto con las necesidades, ¿no? Con las necesidades que tenemos como sujetos sociales, frente a cada uno de nuestros días, ¿no? También como recordatorio, el poder decirles que el cerebro tiene como 3 capas, ¿no? O sea, que va de lo más primitivo a lo actual, digamos. Una capa muy profunda, reptiliana, muy asociada a procesos muy primarios del sujeto, ¿eh? Una capa, o si quieren, un aspecto secundario, que tiene que ver con el cerebro automático, el cerebro límbico, el cerebro también conocido como cerebro del mamífero primitivo. Fíjense que acá ya aparece el término mamífero primitivo, el anterior era reptiliano. Y lo más nuevo del cerebro, que muchas veces ya hemos mencionado esto, que tiene que ver con el neocórtex o la corteza prefrontal, donde están las funciones ejecutivas. Cada uno de estos aspectos del cerebro, todos ellos, fundamentalmente el neocórtex, es decir, la corteza prefrontal, y el cerebro límbico, o este cerebro del mamífero primitivo, como figura acá, van a estar atravesados por nuestras emociones. Van a estar atravesados profundamente por las emociones, y va a hacer que cada uno de estos cerebros, si queremos ponerlo así en estos términos, de 3 cerebros, digamos, aunque en realidad son 3 etapas de la evolución del cerebro a lo largo de la historia del hombre, o de la historia de la humanidad, cada uno de estos 3 aspectos de este cerebro, entonces van a tener en principio una función determinada, y en segundo lugar van a estar atravesados por las emociones. Pero fundamentalmente, repito, el mamífero primitivo, el cerebro conocido como el mamífero primitivo o límbico, y el cerebro neocórtex, ¿no? O corteza prefrontal, o neocorteza, corteza nueva, porque es lo más nuevo que tenemos. Por eso tiene esta denominación, ¿no? A partir de acá, de esto, eh, eh, el poder preguntarnos entonces qué es la inteligencia emocional. Esta capacidad de poder reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, de motivar a otros y de motivarnos a nosotros, de manejar adecuadamente entonces las relaciones que tenemos con los demás, y fundamentalmente esto del poder hacer una introspección para poder también ver qué sentimos, sentir qué sentimos, aunque parezca esto un juego de palabras, ¿no? Y con respecto a esto de inteligencia emocional, esto fue conocido a nivel mundial por Daniel Goleman, aunque no fue en realidad el que investigó profundamente sobre los aspectos vinculados a la inteligencia emocional. Lo vamos a ir viendo esto también en las clases que quedan todavía, para tener un poco más de perspectiva con respecto al tema de
la inteligencia emocional y cómo se ha desarrollado esto, ¿no? Algo ustedes ya vienen viendo sobre estos aspectos también. Cuando hablamos de los componentes de la inteligencia emocional, vamos a hablar de componentes que son intrapersonales y otros que son interpersonales. Los intrapersonales, como bien lo dice el término, tienen que ver con aspectos vinculados a nuestro yo interior, ¿no? Al autoconocimiento. ¿Mm? Pero no es el único, es el primero que se menciona dentro de estos tres aspectos, entonces, relacionado a lo intrapersonal: el autoconocimiento, la autorregulación y la motivación. En el aspecto vinculado al autoconocimiento vamos a encontrar la posibilidad de la conciencia de nuestras propias emociones, la posibilidad de evaluar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, el hecho de confiar o no en nosotros, nuestra autoestima, ¿no? Si confiamos o no en que podemos llevar adelante un proyecto de vida, de lograr nuestros objetivos, no solamente grandes proyectos, sino proyectos que a veces tienen que ver con la cotidianidad, que tienen que ver con la vida de todos los días. En lo que respecta a la autorregulación, vamos a referirnos a si somos capaces de manejar, de modular, de gestionar nuestras emociones, ¿no? ¿Qué hay con nuestra posibilidad de confiar en nosotros, pero también de nuestra responsabilidad frente a los actos que encaramos en la cotidianidad? Si somos o no capaces de poder adaptarnos, cuánto tenemos de facilidad o de dificultad para adaptarnos a los nuevos procesos, a las dificultades que encontramos en nuestra vida, en nuestros proyectos, ¿no? Y sobre todo, un elemento muy importante también, la innovación. ¿Somos capaces de cambiar sobre la marcha o somos rígidos y siempre decimos que somos así y que no vamos a cambiar, ¿no? Y el tercer elemento, la motivación, que tiene que ver con la iniciativa para poder conseguir lo que queremos, el poder ser capaces de intentar lo nuevo desde un lugar diferente, cambiar aspectos que tienen que ver con nuestra mirada sobre lo que nos ocurre, el poder sacar ideas que de repente son nuevas, arriesgarnos a veces a situaciones que son novedosas, que son diferentes. La motivación es muy importante para poder generar cambios, ¿no? Pero esto significa cierto grado de riesgo que muchas veces no queremos asumir, y por eso es que también nos quedamos muchas veces mucho tiempo dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Y por último, el compromiso y el optimismo. Compromiso para con nosotros y para con los demás, dentro de lo que es la motivación, y el compromiso también, y el optimismo, que es esta capacidad de poder, siempre sobre la base de la realidad, tener la certeza de que puedo salir de una situación difícil. Pero ojo, esto no significa quedarme sentado de brazos cruzados, sino el poner en marcha una visión que me permita saber que puedo salir de donde estoy, pero a partir de una posición dinámica, activa, pero fundamentalmente basada en la realidad. Esto es fundamental. Si baso mi optimismo en la fantasía, es muy difícil que logre lo que quiero lograr, digamos, ¿no? Si lo baso en la mentira, me va a pasar lo mismo, y si mi base no tiene sustento, porque es algo idealizado, como lo es a veces lo que nos ocurre, idealizamos algo y creemos que a partir de ahí podemos construir, y la verdad es que lo que está idealizado es parte de una fantasía, de un deseo, pero no de la realidad. Y por último, dentro de los aspectos de los componentes de la inteligencia emocional, tenemos lo que tiene que ver entonces con lo interpersonal, ¿no? Mencioné recién el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación como aspectos, como componentes intrapersonales. Y ahora vamos a mencionar a componentes interpersonales, es decir, lo que tiene que ver con el otro. El principal, la empatía, ¿no? El ser capaz de poder comprender, de desarrollar actitudes que me permitan poder entender al otro, no desde lo que el otro cree o piensa, no de lo que yo creo o pienso, sino a partir de lo que le ocurre a la otra persona, ¿no? Esto nos pasa muchas veces con los hijos,
Cuando decimos, ¿por qué llorás? Es una pavada, no le des importancia. Y la verdad es que la importancia está dada por el grado de subjetividad que cada uno de los aspectos que nos ocurre tienen para con nosotros. Porque vivimos en un mundo de interpretaciones. Y lo que algunos interpretan como algo grave, para otros puede no ser tanto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con esto, porque esto tiene mucho que ver con la manera en la que gestionamos nuestras emociones. El poder anticiparnos a lo que va a ocurrir con respecto al otro es importante, el conocimiento del otro a partir de la escucha, ¿no? El ser capaces de leer en clave emocional, en lo individual y en lo grupal es importante, ¿no? Entonces la empatía, un proceso que últimamente se menciona mucho, pero que la verdad es que de repente no sé si lo ponemos tanto en práctica, ¿no? Ante tanto, porque nos encontramos con mucha discriminación, bullying, ciberbullying, un montón de diferencias altitudinales con respecto al otro, ¿no? O sea, es decir, me refiero a esto, a que cuando vemos que algo es diferente, cuando vemos que algo no está de acuerdo a lo que creemos o pensamos, automáticamente nos alejamos o tenemos actitudes que a veces pueden ser violentas o groseras. ¿Sí? Eso no es empatía. La empatía es poder ponerme en el lugar del otro emocionalmente, ¿no? Esto de poder leer en clave emocional qué le está pasando o qué les está pasando a los otros, ¿no? Y dentro también de estos aspectos que componen la inteligencia emocional, nos encontramos con las habilidades sociales. Persuasión, escucha, capacidad para el liderazgo, ser capaces de poder construir redes, formando acuerdos, esto es algo muy necesario en los ámbitos de trabajo, ser capaz de tener actitudes de colaboración y no de obstáculo, y también ser capaces de poder generar el desarrollo de competencias personales, pero también de ser de alguna manera motivadores para el desarrollo de competencias de las personas que de repente trabajan con nosotros, o en nuestra casa, en nuestra propia familia, el desarrollo de competencias en el ámbito de los vínculos familiares, para con nuestros hijos, para con nuestra pareja, ¿no? Cuando de repente aparece el temor o la dificultad de enfrentar lo nuevo, cómo actuamos en este aspecto interpersonal nosotros desde estas habilidades sociales que podemos desarrollar. Digo acá entonces que estos aspectos relacionados a la inteligencia emocional, a la gestión emocional, es algo desarrollable, no es algo que sea algo que tenga un techo, muy por el contrario, no tiene un techo, tiene un piso, pero el techo lo ponemos nosotros, y ese techo puede ir cambiando de nivel en la medida también que vamos nosotros apropiándonos de recursos para construir herramientas, modos distintos de poder gestionar nuestra vida de relación para con los demás, pero también para poder gestionar de una manera diferente nuestros aspectos, le diría que socio-neurocognitivos, a partir de el poder ser analíticos y críticos de nuestro propio pensamiento, de nuestras propias ideas, de nuestras propias ideologías. Y esto es un elemento muy importante tener en cuenta, donde hay de repente grietas, entre comillas, lo digo, que ponen de un lado a uno y del otro a otro. Entonces uno pareciera que tiene que elegir estar de un lado u otro. No, no es real esto, ¿no? No hay, en principio es una fantasía gigante, simplemente que se utiliza para poder, de alguna u otra forma, manipular a las personas y no es real, digamos. Entonces está bueno poder correrse de ese lugar. Dicho esto, le digo que también es importante poder comprender que tenemos competencias, ¿no? Competencias que tienen que ver con procesos que son nuestros, pero que pueden ser readaptados, que pueden ser procesos de reaprendizaje permanente en los que estamos inmersos aún sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, nosotros podemos adaptar nuestras competencias, modificarlas, ¿no? Y podemos hablar entonces de
adaptación de competencias que tengan que ver conmigo, ¿no? Como el autoconocimiento, estos aspectos que mencionábamos recién, la capacidad de regular mis emociones y mis actitudes y mi conducta, la capacidad de analizarme, el autoanálisis que me permita poder ser crítico para conmigo, y también la expresión. Si yo puedo fortalecer mis aspectos de autoconocimiento, vinculados, por ejemplo, a la autoestima, y puedo aprender a regular mis emociones, y esto me permite analizar mejor lo que me ocurre, mi conducta, mi expresión para con los demás va a ser diferente, pero también lo va a ser para conmigo. Y esto es un elemento importante, ¿no? Las competencias adaptadas a los demás, la empatía, que ya mencioné, la capacidad de influenciar en otros, pero no influenciar desde esta mirada, digamos, maligna o de película, sino influenciar para poder a veces generar cambios muy importantes, que les digo que lo hacemos no a través de la palabra, sino a través de nuestros propios actos. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Cuando nuestros hijos nos miran, ¿a quién ven? ¿Y qué toman de esto que ven? ¿No? Entonces, es importante esta competencia de poder ser de alguna manera. Hoy hablábamos del liderazgo, dentro de también aspectos vinculados al tema anterior, eh, eh, y tiene mucho que ver esto. ¿Podemos ser líderes o no? ¿Qué tipo de liderazgo? ¿No? Eh, eh, y también esto de ser capaces de poder indagar, de poder averiguar, siempre, perdón, dentro de aspectos vinculados con la capacidad de poder escuchar y de respetar al otro, ¿no? Sin esto, el obstáculo es muy grande, porque lo que ocurre también es que muchas veces solamente nos quedamos con lo que nosotros decimos y escuchamos nuestra propia voz sin tener la posibilidad de poder escuchar a otros, que es muy rico. Nosotros, desde la psicología social, la psicología social tiene un término que pone al otro en el lugar del copensor, otro que piensa conmigo, otro que amplía mi mirada. Y esto como competencia para poder tener en claro es muy importante. El otro no como alguien que me limita, sino como alguien que me habilita, desde la mirada, desde el pensamiento, desde el acompasar, como dice Alejandro Simonetti, un profesor nuestro, que es mucho más que acompañar, porque es ir a mi propio ritmo, poder ser capaz, ¿no? Desde este lugar de la empatía, de entender el ritmo del otro. ¿Ya? El ejemplo, los adultos mayores. ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Vamos al ritmo de los adultos mayores, de alguien que pasa la calle lentamente, de alguien que habla mucho más despacio, de alguien que le cuesta entender algo porque no comprende, o porque no escucha, o porque no tiene la posibilidad de comprensión? ¿Qué pasa con eso? Digo, como para preguntarnos, ¿no? Muy bien. Todo esto tiene que ver con el comportamiento. Acá ustedes ven la figura de un iceberg, ¿no? Un hielo gigante que vaga por los mares del mundo, que se desprende de un bloque de hielo mucho mayor, digamos, ¿no? Vemos solamente una parte, y esa parte que vemos es el comportamiento. En el sujeto, esa parte que vemos es el comportamiento. Pero debajo del mar, de la línea que separa el mar interno y lo exterior, está el contenido latente. En el sujeto podríamos decir que en el inconsciente, en nuestro yo interior, vamos a encontrar sentimientos, vamos a encontrar actitudes, vamos a encontrar creencias, vamos a encontrar juicios, vamos a encontrar maestros de toda nuestra historia de vida. ¿Se pusieron a pensar quiénes son para ustedes sus maestros? ¿Son abuelos? ¿Son padres? ¿O son alguien que conocieron? ¿Quiénes ustedes consideran que son sus maestros? Piénsenlo para poder trabajarlo también. Porque me parece que es muy importante el poder tener en claro cuáles son esos modelos que a nosotros nos han impactado en la vida y que nos han permitido el poder generar cambios en nuestra propia historia y también en la de los demás, ¿no? Entonces, esta es la característica que nos define como sujetos. Una conducta
que es lo que está por encima de esta línea que tiene que ver entre el mundo interno y el mundo externo, ¿no? El mundo externo es lo que mostramos, lo que los otros ven, lo que también nosotros vemos, y el mundo interno está todo esto que tiene que ver con la construcción sociohistórica que todos, ¿sí?, que todos llevamos adelante como sujetos. Somos el producto de una construcción sociohistórica que nos determina y a partir de donde generamos, a partir de donde vamos descubriendo nuestra identidad. Así funcionamos. Y las emociones van a tener que ver con todo esto. Y la gestión de las emociones y la regulación de las emociones va a tener que ver con todo esto. Porque justamente la regulación de las emociones, la gestión de las emociones, el reconocimiento de las emociones o el desconocimiento de mis emociones es lo que yo voy a mostrar hacia afuera. Va a ser el comportamiento, va a ser la conducta de cada uno de nosotros, ¿no? Somos de alguna manera observadores de esto, ¿no? De las emociones, también de la escucha, escuchamos, ¿no? Pero básicamente nuestras actitudes, perdón, y nuestra conducta tiene que ver con nuestras creencias, ¿eh? Con lo que aprendimos a creer, y la realidad va a estar dada en gran medida por estas creencias, que pueden ser modificadas, que pueden ser cambiadas, que pueden ser mejoradas, que pueden ser gestionadas de una manera distinta, interpretadas de una manera distinta. Creencias, decía recién, ¿no? Creencias que son en muchas ocasiones generalizaciones, ¿eh?, que nosotros hacemos sobre nuestra propia historia o sobre lo que vemos, ¿no? ¿Y dónde van a estar basadas estas, o en qué se va a sentar estas creencias? Estas creencias van a estar con nosotros desde que nosotros estamos en la panza de nuestra mamá. Y van a tener un desarrollo de menor a mayor a partir de que nacemos y a partir de las relaciones que establecemos con nuestra familia, en primer lugar, en los procesos de desarrollo de la personalidad del infante, en un proceso que se llama proceso de socialización primaria, que autores como Berger y Luhmann lo tratan tan profundamente, ¿no? Y también en los procesos de socialización secundaria, que se da a partir de los 6 años, más o menos, en adelante. A partir de esto, nosotros vamos a ir viendo, sosteniendo, y siendo atravesados por causas, por significados y significantes que van a dar lugar a una conducta, que van a dar lugar a nuestra capacidad y que van a formar nuestra identidad, que va a ser de alguna manera cuestionada por nosotros mismos en la adolescencia, que es donde aparece esta etapa crítica, donde comenzamos a criticar un poco estos valores, a partir de un mundo que es el mundo externo, que nos propone como adolescentes una forma de vestir, una forma de hablar, ¿no? Recuerden las tribus urbanas, los emo, los dark, que en una época marcaron estas tribus que tenían como mucha prensa a nivel televisivo, que finalmente era el poder encontrarme con alguien que piense como yo, que vista como yo, ¿no? O si pensamos en la moda, ¿qué es la moda? Digamos, ¿no? Es de alguna manera esta búsqueda permanente y este fortalecimiento o reforzamiento permanente de nuestra identidad, que sigue de manera dinámica construyéndose a lo largo de toda la vida, aunque tengamos 15, 14, 13 o 70 años, ¿no? Entonces, las creencias siempre van a modelar nuestra manera de vernos y de ver a los demás. ¿Cómo se van a formar las creencias? A partir de un hecho, a partir de una experiencia subjetiva, que va a ser generalmente una creencia que va a ser una generalización, algo que aprendí, ¿no? Que puede ser algo que me potencie o que puede ser algo que me limite. Y este es el eje fundamental a comprender en las creencias, ¿no? Que hay muchas creencias que tengo que me limitan,
Y el poder reconocerlas y el poder modificarlas es parte del desarrollo del individuo, del desarrollo de la autoestima del individuo, del desarrollo de cada uno de nosotros, que es un eje importante que generalmente no revisamos. ¿Sí? Generalmente no revisamos. Y que es importante revisar, porque en la medida que podemos generar aquí cambios, reaprendizajes, vamos a poder correr los límites, que a veces son límites autoimpuestos, y nos van a permitir crecer, ¿no? Elemento importante a poder tenerlo en cuenta, ¿no? Creencia, ¿no? Esto es un poco una imagen de una neurona, ¿no? Porque todo esto que pasa afuera también pasa adentro, y sobre todo pasa en nuestros aspectos neurológicos. Recuerden que siempre el aspecto psicológico, el aspecto neurológico, el aspecto físico y el aspecto social, estos cuatro aspectos van a ser aspectos que nos van a determinar y que van a estar atravesados todos ellos por emociones, por historias, por nuestra propia historia, ¿no? Que finalmente es lo que nos determina en cada uno de los momentos de nuestra historia de vida. Y esto es algo muy importante a poder tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay una estructura que, así como las creencias, también nos van a determinar, que tiene que ver dónde estamos parados, con respecto a lo que creemos, ¿no? ¿Desde dónde partimos? ¿Cómo nos presentamos? ¿Nos presentamos desde el pasado? ¿Nos presentamos del presente o nos presentamos del futuro, de lo que quiero ser? Y miren, no hay posibilidad de presentarse del pasado, porque si me presento del pasado, quedo siempre en un círculo que no me permite poder reconocer mis potencialidades, poder crecer, porque estoy siempre dando vueltas sobre lo que pasó, que a veces es el dolor, que a veces es la culpa, que a veces es la autocompasión, ¿no? Y tampoco puedo crecer desde el futuro porque es algo que yo puedo tener como un ideal de lo que quiero, pero no es realidad. Lo que tengo es el presente, y el presente está en relación a lo que pasó, y por supuesto que desde ahí proyecto lo que quiero, pero el presente es justamente la gran oportunidad que tenemos como sujetos, porque es de donde podemos partir para poder construir algo nuevo. Es el aquí y el ahora. Esto que me está pasando hoy. Por lo tanto, cuando me presento, lo que debo tener en cuenta es desde dónde me presento. Soy Pedrito, el que estuvo hace un año atrás preso. Soy Juancito, María o Raquel, que estuvo en situación de adicciones. Entonces cada vez que me dicen quién soy, lo primero que digo es, bueno, pero yo soy una persona que sufrí mucho, que estuve en adicciones y me presento del pasado, o digo, no, soy Raquel, soy María, y estoy aquí porque quiero cambiar algo, porque quiero conseguir algo. Y presentarme desde el hoy. Esto va a marcar la manera de actuar y va a marcar la conducta, ¿no? Las personas que por ahí encontramos que siempre miran hacia atrás, hacia lo que pasó, como si el valor o el desvalor estuviera siempre allí, pero encontramos a personas a partir de esto, que les cuento, con dificultades para reconocer el presente, ¿no? Y esto también tiene que ver con las emociones, ¿no? Con la manera en que nosotros valoramos o significamos lo que nos ocurre, ¿no? Entonces, esta estructura de temporalidad va a marcar claramente de qué manera vamos nosotros a proyectarnos hacia el futuro. Y eso es un elemento importante que uno debe tener en cuenta, ¿no? Es necesario tener en claro que hay un impacto de las creencias en nuestra identidad, ¿no? En nuestra efectividad, es decir, en nuestra autoestima y en el potencial que nosotros reconocemos en nosotros o podemos desarrollar como sujetos, como personas, ¿no? Las creencias nos van a motivar o no, van a dar forma a nuestra forma de ser,
de pensar, de actuar, de relacionarnos. Pueden ser también factores que nos guíen, ¿no? Como son los principios que muchas veces son principios aprendidos de abuelos, de nuestros padres, que nos marca como Pedro, el hijo de don Carlos, y son una guía del que uno muchas veces se siente orgulloso, o muchas otras veces preferimos decir que no somos el hijo de Pedrito, porque Pedrito no es alguien que sea para nosotros una guía, y a veces nos avergonzamos de eso, o negamos, o naturalizamos situaciones, ¿no? Es importante tener en claro entonces las creencias, porque si la lectura no es una lectura que nos favorezca, si la lectura es una lectura, una interpretación, cuando digo lectura me refiero a una interpretación, puede ser un obstáculo. Y el poder o el no poder tener claridad con respecto a nuestras creencias, saber si son limitadoras y saber si son habilitantes, muchas veces actúan bloqueando nuestra posibilidad de poder conseguir lo que queremos. Es por eso que es tan importante las características puntuales que tienen en cada uno de nosotros las creencias y hacia dónde nos llevan. La pregunta sería esa, ¿no? ¿Hacia dónde nos llevan? ¿No? Fíjense que cuáles son entonces los elementos, ¿no?, que están vinculados a las creencias y que uno debe tener en claro, ¿no? Las creencias, acá hay una imagen de alguien que está parado en un punto y que tiene como tres direcciones, ¿no?, que tiene como tres miradas distintas, digamos, ¿no? Una mirada que tiene que ver con el descubrir, como pregunta. Lo otro que tiene que ver con las posibilidades que hay hacia adelante de nosotros, ¿no? Y otro aspecto que tiene que ver los aspectos de lo cotidiano vinculado a lo vincular, los beneficios del entorno laboral, familiar, social, digamos. Entonces, aspectos de lo familiar, lo laboral, lo social, aspectos que tienen que ver con el ser capaz de poder encontrar nuevas posibilidades hacia adelante, el aspecto de descubrir en nosotros y en los demás valores que nos permitan motivarnos, pero también motivar a los demás, están vinculados, están referidos a nuestro sistema de creencias. La pregunta que yo les dejo al final de esta clase es: ¿conocen ustedes sus creencias? ¿Saben cuáles son? ¿Saben de qué manera las creencias que toda la vida, que en toda su vida tuvieron, actúan en ustedes? ¿Qué piensan? ¿Que son creencias limitadoras o creencias habilitantes? Yo los invito a que puedan hacer un listado, como una práctica de este curso, un listado de las creencias que ustedes creen que son creencias que de alguna u otra forma han modelado su vida, y que puedan también discernir si ese modelado fue un modelado que los limitó o que les permitió y les permite poder conseguir lo que quieren. Esa es la idea, ese es el ejercicio que les propongo: comenzar a revisar nuestras creencias para que a partir de aquí comencemos también a reconocer cómo las emociones sostienen una creencia o no la sostienen a una creencia. Porque el segundo elemento a tener en cuenta es si puedo reconocer creencias, como recién les propongo en un primer momento, y en un segundo momento saber qué emociones están asociadas a esas creencias. ¿Me entienden? Ejemplos, para que se entienda, ¿no? Mi abuelo fue alguien, esto es un ejemplo nada más, mi abuelo fue alguien que me enseñó a hacer carpintería. Aunque yo tenga otra profesión,
hago carpintería porque lo hago en homenaje a mi abuelo, al que yo quería mucho y del cual aprendí mucho, ¿no? Y él con la carpintería podía demostrarme a mí lo importante que era hacer mi propia mesa, mi propia silla en mi casa. ¿Ve? Ahí hay una creencia importante, ¿no? Una actitud, una forma de pensar la vida. Me hago mi propia silla, me hago mi propia mesa, pero también en mí, como nieto de este abuelo, hay una emoción que tiene que ver con mi infancia, que tiene que ver con lo que aprendí, que tiene que ver que tiene que ver con un valor de referencia que hoy me permite valorar mucho a una persona que es carpintero, a alguien que se interesa por el poder hacer las cosas en su propia casa. Digo, ¿me entienden cómo las emociones van de alguna manera de la mano de las creencias? ¿No? Ahora, ¿qué pasaría si este abuelo hubiera tenido otra actitud y hubiera esa actitud de ejemplo causado en mí un dolor? ¿Sería la misma posición para con mi abuelo o sería otra? A eso me refiero. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos en la clase que viene y les pido por favor que utilicen el aula virtual o que utilicen el chat